Buenas noches, es un gusto para mí estar el día de hoy acá con ustedes para compartir algunas pequeñas, información un tanto resumida, porque realmente esto para nosotros que nos dedicamos a estudiarlo en la especialidad, pues ocupa bastante tiempo, es toda una unidad en lo que uno dedica para el estudio de este tipo de información. Sin embargo, pues hoy les he tratado de resumir y de traer algunas perlas bastante prácticas, ¿verdad? Para que uno pueda pues conocer y utilizar. Todos los procedimientos de rejuvenecimiento facial al final son como un arte, ¿verdad? Y entonces va a tener un resultado satisfactorio y un final feliz para quien se lo realice, siempre y cuando seleccionemos a la persona adecuada para realizar este tipo de procedimientos. Entonces, el arte del rejuvenecimiento facial pues va a iniciar desde la rutina diaria, ¿verdad? Y eso es una parte importante que yo trato de transmitirles a los pacientes. Porque muchas veces tienen incluso los dilemas desde qué utilizamos para la limpieza facial, ¿verdad? Y algunos dicen, no, yo no uso jabón, otros dicen, yo solo me echo agua, otros dicen, yo solo uso paños húmedos, pero realmente no, los jabones, bueno, son amigos o son enemigos. Entonces, son nuestros amigos desde que podemos seleccionar un producto que sea de calidad, porque el objetivo va a ser remover el polvo, el sudor, la grasa y el maquillaje, en el caso de nosotras las chicas, que pueda estar acumulado durante el día. Mientras más agresivo es un jabón, pues va a contribuir a la pérdida de agua y de las grasas esenciales de la piel. Por eso es muy importante que seleccionemos un jabón de artículo personal dependiendo de las características de nuestro rostro. O sea que es mentira de que exista un jabón que utiliza toda la familia. Este tiene que ser un artículo personal como que fuera un desodorante, ¿verdad? El jabón convencional normalmente está hecho de grasa animal o vegetal y le agregan una sustancia alcalina para que sea un buen removedor de grasa. Y usualmente tiene un pH entre 8 y 11, que eso es comparado con un jabón de uso tradicional en casa, que puede ser para lavar trastes o para lavar ropa. Entonces, si es una sustancia muy alcalina, va a dar una sensación de resequedad y tirantez en la piel. Y esto pues también puede, en el caso que estamos hablando el día de hoy de envejecimiento, puede ocasionar un envejecimiento prematuro. Lo ideal en cuanto a los jabones es utilizar un jabón que tenga un pH neutro, que de esos pues hay varios comerciales, pues hoy no vamos a mencionar marcas en particular, pero hay algunos pues que sí dentro de su publicidad mencionan que tienen un pH neutro y serían de los de más beneficio para el uso diario. También nosotros en el consultorio, cuando ya son indicaciones más específicas, utilizamos dermolimpiadores, que usualmente tienen un pH en 3.5 o 5.5, que sería como lo más parecido al pH ácido de la piel y que no va a ser agresivo. Entonces sus indicaciones principales van a ser piel sensible o irritada y bueno, lo que les hablaba de que es un mito utilizar el mismo jabón toda la familia. Entonces, la piel tiene una función muy importante como una barrera. Tiene una función impermeable que está constituida por proteínas, lípidos y agua. Y vamos a tener ciertos agresores externos como la humedad, el viento, el sol, el uso de jabones que sean muy agresivos. Y esto, pues, a largo plazo nos puede contribuir a tener una piel opaca, ceniza, escamosa, irritada, con pérdida de la función de barrera que la piel tiene cuando tiene su integridad normal, y esto la va a hacer susceptible a irritaciones e infecciones, y de nuevo mencionamos que sería una condición para ocasionar un envejecimiento prematuro. Entonces vamos a hablar principalmente de las polaridades de la piel. Tenemos la piel seca y la piel grasa. Iniciamos con la piel seca, que esta se puede presentar desde constitución, desde un lactante, luego pues en la fase del escolar, del adolescente o del adulto, y predispone a condiciones alérgicas e inflamatorias crónicas.
La piel seca pues puede tener brotes de eczema recurrentes, el paciente pues se queja de resequedad, enrojecimiento, prurito constante y bueno, la piel seca también tiene cierto factor de predisposición para tener un envejecimiento prematuro por la disminución de los lípidos que constituyen la barrera normal de la piel. Entonces, en cuanto al cuidado de la piel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, uno trata de balancear y eso es muy importante en cuanto a los cuidados de la piel, de la rutina diaria que uno puede tener, porque eso al final también puede ser parte de un protocolo antiedad que uno pueda tener con el paso del cuidado de la piel que uno tiene. Entonces, en el caso de la piel seca, aumentar la humectación, mantener la integridad de la barrera cutánea, eliminar el prurito, esos serían los principales objetivos y el resurgimiento de los antioxidantes, que vamos a ver más adelante su función. Entonces, ¿qué cuidados básicos podemos mencionar para el paciente que tiene o que consulta por una piel seca o si nosotros mismos padecemos de piel seca? Tardío, porque pues por su constitución tiene una mayor reserva de lípidos y esa la hace lucir lozana por un poco más tiempo. Las metas del cuidado acá van a ser disminuir la producción de sebo, el uso de exfoliantes y queratolíticos, antimicrobianos y bacteriostáticos, antiinflamatorios y también pues el uso de antioxidantes. Entonces, ¿cuáles son los cuidados básicos de la piel grasa? Primero, pues utilizar un jabón específico 2 veces al día. Existen varias líneas, tanto dentro de los productos cosméticos como los de farmacia, en que son más específicos para la piel grasa, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar uno de estos productos. Los exfoliantes que tienen gránulos o microgránulos se recomienda utilizar 3 veces por semana. El tónico en este caso pues podría ser matificante, que no sea a base de alcohol para que no sea irritante. En la mañana pues igual, a pesar de que la piel, eso es otro mito que las pacientes, como la piel es grasa, que no utilizan ninguna crema. Sin embargo, sí tenemos que utilizar un hidratante, pero que sea de una textura muy ligera. Y en la noche utilizar una crema queratolítica. Como siempre, pues recomendamos el uso de una pantalla solar, que eso también es un mito, que uno piensa que la pantalla solar solo se utiliza para cuando uno tiene un viaje, para playa, piscina, vacaciones, pero en realidad el protector solar
con la cantidad de radiación ultravioleta que tenemos hoy por hoy, se debe de utilizar todos los días. Fluido, incluso algunos pues tienen dentro de su fórmula un poco de ácido salicílico, y acá se recomienda también polvos sueltos, minerales inertes que tengan un efecto matificante. ¿Cuándo recomendamos una cita al dermatólogo? Pues cuando las lesiones múltiples, cuando hayan lesiones múltiples de acné que afecten la cara, cuando sean lesiones inflamadas que tengan pus, que sean áreas muy induradas y dolorosas, cuando hayan trastornos hormonales, en especial en las pacientes mujeres adultas jóvenes que se sospechan. Y ahora pues vamos a hablar particularmente del envejecimiento. Durante el proceso de envejecimiento se va a dar un daño a las células, a las células en general, ¿verdad? O sea, el proceso de maduración es a nivel de todos los órganos, pero a nivel de la piel va a ser a nivel de las estructuras que tenemos en la dermis, que son las fibras colágeno y elásticas. Se forman radicales libres, ¿verdad? A largo plazo, y esto pues es por la edad avanzada, la contaminación ambiental, la mala alimentación, el estrés, fumar y la exposición al sol. Una piel envejecida pues se va a ver seca, fina, adelgazada, con múltiples vasos sanguíneos dilatados y acentuación de las arrugas. También hay pérdida del tono, elasticidad y luminosidad de la piel. Aparecen tanto manchas blancas como café, que le dan un aspecto moteado. Y bueno, lo que uno también debe de chequear es que no haya aparecimiento de tumores benignos, premalignos o malignos, que muchas veces pues consultan por este tipo de enfermedades. Entonces, el proceso de envejecimiento puede ser por el envejecimiento cronológico, que es por los años que tenemos cumplidos, el fotoenvejecimiento, que es por la exposición prolongada a la luz del sol, y el envejecimiento hormonal, que en este caso, pues en el caso de las mujeres, va a ser mucho más abrupto este cambio por la caída de los estrógenos, progesterona y los factores de crecimiento. Esto pues en conjunto va a afectar la síntesis de colágeno y elastina, disminuye la producción de sebo, ocasionando adelgazamiento y resequedad de la piel. Entonces pues es una proyección de cómo cronológicamente vamos a ir envejeciendo dependiendo de las facciones que nosotros tenemos. Y hay un término que se conoce como dermatoheliosis, en que se produce pues hiperpigmentación. Vemos que hay hiperpigmentación, hipopigmentación, el aparecimiento de los léntigos, que son las máculas pigmentadas, café, de forma oval y que pueden tener diferentes tamaños. Estas muchas veces las asocian que son de vejez, pero en realidad lo que reflejan es una exposición prolongada a la luz del sol. Y bueno, también hay acentuación de las arrugas, ¿verdad? Entonces acá pues hay altos niveles de mediadores inflamatorios, en especial citoquinas y prostaglandinas y producción de radicales libres, que esto también se va a acentuar dependiendo de los hábitos del paciente, como la exposición solar constante o fumadores crónicos, ¿verdad? Y esto pues va a degradar la matriz extracelular. La eterna juventud en realidad es un término que no existe, ¿verdad? Entonces eso es un paradigma en que uno ve muchas veces los intentos, en especial pues en la televisión, ¿verdad? Que uno ve todos los cambios que se hacen actrices, actores, con tal de no envejecer, pero esto no es un proceso que nosotros podamos evitar. Sin embargo, sí existe el término de un envejecimiento agraciado, en que uno pues lo puede hacer de una mejor manera, como dice una paciente, para no verme tan hecho lata, ¿verdad? Entonces es parte de los pequeños cambios que uno podría hacer, que ya vimos en cuanto a la rutina, de la limpieza, los cuidados diarios, el uso de protector solar diario, pues que es muy importante, suplementos antioxidantes, tratamientos tópicos,
y algunos procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿cómo podemos iniciar protocolos antiedad y desde cuándo podemos iniciar? Pues lamentablemente en la teoría el proceso del envejecimiento inicia desde los 30 años. Entonces, desde los 30 años uno podría empezar a utilizar suplementos con algunas dosis indicadas para disminuir estos efectos. A nivel de piel, la vitamina E tiene muy buenos resultados. Esta se excreta a nivel de las glándulas sebáceas. Es el antioxidante más importante de la barrera epidérmica. Nos da el efecto de fotoprotección. También evita el eritema solar y en los pacientes con dermatitis atópica o eczemas también va a mejorar mucho su condición. Es un buen suplemento. Algo que tenemos que tener presente es que es un inhibidor plaquetario, ¿verdad? Entonces, antes de cualquier procedimiento quirúrgico, al igual como que fuera una aspirina, tenemos que suspenderlo. Luego, la hermana de las vitaminas, que también va a ser de mucho beneficio para la piel, va a ser la vitamina C. Esta va a actuar en sinergismo con la vitamina E y va a inducir la síntesis de colágeno y elastina. Tiene propiedades antiinflamatorias, disminuye la interleuquina 6, 1 y 8. Tiene un poder fotoprotector también, nos da soporte estructural, nosotros lo utilizamos para cicatrización de heridas. También pues está para mejorar el sistema inmune en el caso de los resfriados. En las mujeres la dosis debería de ser de 75 miligramos al día y en los hombres de 100 miligramos al día. Y a partir de los 30 también podemos utilizar suplementos de zinc, que este es un antioxidante potente también, esencial para el sistema inmune. Es cofactor de las metaloproteinasas, que son unas enzimas que mantienen regulada la matriz extracelular a nivel de la dermis. Por ende, mantiene la integridad de la piel y las mucosas. Es útil en casos de acné también, en caída del cabello, que es el efluvio telógeno, y para cicatrización de heridas. La dosis usualmente es de 30 a 100 miligramos al día. Y bueno, el uso prolongado pues podría predisponer a una anemia ferropénica, entonces también tenemos que tener cierto control con los pacientes. E inhibe la absorción de las tetraciclinas. Luego pues nos pasamos a la década de los 40, ¿verdad? Entonces podríamos implementar otro tipo de suplementos nutritivos, ya que viene el uso de polifenoles, en especial el té verde, que es la epicalocatequina 3, es el contenido del té verde, que pues tiene la propiedad de regular e inhibir la proliferación de las células malignas, induce una apoptosis selectiva, disminuyendo la interleuquina 6, 10, y la proteína C reactiva, que es la que se altera en procesos inflamatorios, y bueno, a nivel de la piel, va a prevenir la destrucción del colágeno y la elastina. Luego hablamos de la coenzima Q10, que esta pues va a disminuir el estrés oxidativo. Los niveles de coenzima Q10 empiezan a disminuir desde los 20 años. Entonces, un suplemento de este tipo pues miligramos y es particularmente de uso para el cuerpo en la noche. Y tiene una actividad sinérgica con el colágeno, que sea hidrolizado y que sea un tripéptido para que se mejore su absorción a nivel gástrico. Induce la producción de ácido hialurónico. La dosis es de 80 a 500 miligramos por kilo día, o sea que un paciente podría tomar de 8 a 10 gramos al día y usualmente se toma en la noche, al igual que la coenzima Q10. Y hay algunos suplementos pues que ya lo traen junto. Y bueno, pasándonos al protocolo antiedad que podría instituirse a partir de los 50 años y demás, pues ya hablamos de la melatonina, que esta pues es muy útil en estadios como el climaterio, menopausia, insomnio, cuando hacemos viajes para evitar el jet lag. Esta es una
hormona secretada por la hipófisis que también empiezan a disminuir sus niveles con el proceso de maduración del cuerpo. Esta pues va a inhibir la producción de radicales libres mitocondriales y protege las proteínas citoplasmáticas. Esta se secreta en horas sueño y la dosis usualmente es de 1 a 3 miligramos y se toma por la noche. Normalmente los niveles fisiológicos son de 0.3 miligramos. Y por último les menciono dos derivados naturales de plantas que utilizamos mucho en dermatología. Uno de ellos es el pignogenol, que este es derivado de la corteza del pino marítimo. Tiene propiedades inmunomoduladoras, inhibiendo la interleuquina 1 y las metaloproteinasas. Tiene un efecto despigmentante y fotoprotector. Y la dosis va a ser entre 60 a 300 miligramos al día, dependiendo de para qué lo querramos utilizar. Y bueno, uno de mis grandes favoritos es el Polypodium leucótomos, que es derivado de un helecho. Este pues tiene múltiples propiedades. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis en pacientes con psoriasis utilizando este medicamento porque es un antioxidante, inhibe las especies reactivas de oxígeno, tiene efectos antiinflamatorios, regulando la actividad del mastocito y también tiene efectos inmunosupresores a nivel de la célula de Langerhans. Lo han descrito en los libros como un fotoprotector solar por vía oral, porque disminuye la presencia de las células de quemadura solar, protegiendo el DNA. Y se puede utilizar en dosis de 240 a 480 miligramos al día. En aquellos pacientes, por ejemplo, que padecen de quemaduras solares con poca exposición y que van a tener alguna actividad, algún viaje donde van a tener exposición al sol, en esos días uno lo puede utilizar como un suplemento, usualmente en las mañanas. Bueno, entonces esa era una parte en cuanto al rejuvenecimiento que uno pues hace en la clínica cuando un paciente llega a consultar, o sea, es de platicar, de conocer cuáles son las expectativas del paciente, de conocer su historial médico, y eso pues muchas veces hace la diferencia entre consultar con un médico que realiza este tipo de procedimientos y el hacerlo con un técnico, ¿verdad? Que no sabemos en qué condiciones o qué material podría estar utilizando, ni el enfoque clínico que le puede dar a la evaluación. Entonces es muy importante cuando hablamos de rejuvenecimiento facial, este pues es usualmente para corregir algo que a los pacientes les está molestando, ¿verdad? Entonces a nivel del rostro es la flacidez del área de los párpados, de las ojeras, la caída de las cejas, arrugas en el entrecejo, frente, las patitas de gallo, que son las periorbitales, la caída de los pómulos, la acentuación de los surcos nasogenianos, pérdida de volumen en los labios, flacidez del cuello, por mencionar algunos de los motivos de consulta que una paciente mujer y hombres también podrían tener. Entonces, dentro de las opciones que se pueden utilizar, aparte del tratamiento tópico, que es muy importante que el paciente tenga en casa, hay algunos procedimientos poco invasivos que pueden ser las limpiezas faciales, el peeling químico, el uso de toxina botulínica, material de relleno y mesoterapia. Los tres que están resaltados pues son los que más comúnmente se piden realizar y son de los que les voy a hablar brevemente. ¿En qué momento se pueden iniciar este tipo de procedimientos? Pues hablan de los 20 a los 35 años, son procedimientos de prevención, como la limpieza facial, peeling químico, mesoterapia y toxina botulínica. De los 35 a los 40, en que ya empiezan a haber áreas con pérdida de volumen, se puede realizar lo anterior, más el uso de material de relleno. El objetivo de uno como especialista es que los resultados sean naturales y que se tengan pocos efectos secundarios. Pero entonces, hablando del peeling químico, este es un procedimiento en que se va a realizar exfoliación de las capas superficiales de la piel.
va a eliminar células muertas y regenera tejidos. En el caso de la piel, pues estimula los fibroblastos, los glucosaminoglicanos, el ácido hialurónico, las fibras de colágeno. El peeling pues es un procedimiento, pero hay diferentes sustancias que uno puede aplicar para realizar este niveles de profundidad, superficial, medio y profundo. Usualmente los que salen en la televisión son los profundos, que asustan a todos los pacientes, ¿verdad? Pero hay algunos procedimientos que son más superficiales y que se pueden realizar cada mes o cada 3 meses y que a largo plazo pues también van a tener muy buenos resultados. Dentro de las sustancias que se pueden utilizar, o sea, dentro de la familia de fármacos, pues están los alfa hidroxiácidos, los beta hidroxiácidos, el ácido triclórico antes de hacer del peeling para tener cuidados que preparen la piel del paciente y que se tengan los mejores cicatrices, estrías, manchas, acné, el cutis oleoso y para darle como un flash para rejuvenecer que el paciente esté tomando ciertos fármacos, que hayan heridas y de nuevo pues mencionamos las falsas expectativas que podría tener un paciente. Y dentro de los efectos secundarios que pueden aparecer hay eczema, ardor, hiper o hipopigmentación, ampollas y cicatrices. Que si estos efectos secundarios aparecen, pues uno ya le ha explicado con anticipación al paciente y uno tiene la capacidad de resolverlo. A diferencia de que a veces hacen procedimientos en ciertos lugares, aparecen estos efectos secundarios, no tienen la capacidad de resolverlo y entonces ya llegan los pacientes con la complicación, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la toxina botulínica. Este es un medicamento que se puede utilizar para relajar las arrugas en movimiento, que son las líneas de expresión cuando pues, hacemos nuestros movimientos faciales, y va a ocasionar una parálisis flácida muscular transitoria. El efecto pues, es aproximadamente entre 3 a 6 meses, dependiendo de la cantidad de músculos que uno utilice cuando tiene expresiones faciales. Y bueno, se puede utilizar, normalmente lo utilizamos más para el tercio superior del rostro, ¿verdad? Para las líneas de la frente, en el entrecejo, las patitas de gallo, pero también se pueden utilizar para los depresores de los labios y a nivel del cuello. Para mencionarles un poquito, porque aún existe la controversia, porque el genérico pues es toxina botulínica, ¿verdad? Entonces cuando escuchan toxina se asustan y piensan que es un veneno y que va a tener pues todas las implicaciones de la enfermedad. Sin embargo, pues son estudios que se han venido realizando desde 1977. De hecho, los primeros en utilizarla y descubrir sus efectos fueron oftalmólogos que lo utilizaban para estrabismo y blefaroespasmo y se dieron cuenta que por efecto colateral pues alisaba la piel alrededor, ¿verdad? También tiene sus indicaciones médicas en tortícolis, cervicalgias, lumbalgias, hiperhidrosis, también lo utilizamos. Y su mecanismo de acción es utilizar un bloqueo presináptico de las uniones neuromusculares y bloquea la liberación de acetilcolina. Usualmente en una sesión se pueden utilizar 25, 50 o 100 unidades y la dosis tóxica está descrita que es de 2.800 unidades. Que eso pues nunca lo vamos a utilizar en un paciente, ¿verdad? Las contraindicaciones va a ser el embarazo, lactancia, el que el paciente tenga antecedentes de problemas musculares, el uso de aminoglicósidos, macrólidos, infecciones. Y bueno, pues como efectos secundarios realmente son mínimos, más que todo va a ser equimosis o hematoma, tosis y debilidad muscular del área tratada. Entonces, sus ventajas y beneficios. La eficacia va a ser en un 80-90%. Hay algunos pacientes que tienen anticuerpos contra la toxina y que no les funciona. La técnica de aplicación también es muy importante, utilizar una dosis correcta y que la localización anatómica sea precisa. El producto pues tiene buena selectividad, la acción es local, focal sobre el músculo deseado
y no tiene efectos a nivel sistémico, ¿verdad? Que eso es otra preocupación de que si va a llegar a la sangre, etcétera, pues no va a tener efectos. Y la seguridad pues está dada de que es un efecto reversible, que al pasar el tiempo pues el efecto va a desaparecer y vuelve la musculatura a tener su movilidad normal. Obviamente pues todos estos detalles son más clínicos y a veces no son tan técnicos o estéticos cuando hacen simplemente promociones de que hoy 2x1 en las unidades y que por segmentos. O sea, al final eso pues pone en riesgo la integridad del paciente. Lo barato puede salir mucho más caro. Y por último vamos a hablar de materiales de rellenos. Los materiales de rellenos a grandes rasgos se dividen en los temporales, los semipermanentes y los permanentes. Dentro de las estadísticas, el más utilizado en 85% de los casos es el ácido hialurónico, que es temporal, porque es una molécula que es totalmente compatible con los tejidos del organismo. El objetivo de un material de relleno pues es aumentar el volumen de los tejidos, suavizar surcos que están muy pronunciados, como vemos en la foto. También hay indicaciones clínicas como lipoatrofias y usualmente pues tienen un efecto de 9 meses a 1 año. De nuevo, es muy importante realizar una historia clínica a los pacientes que van a ser candidatos a colocar material de relleno. Historia si hay de hipersensibilidad, alergias a anestésicos, porque hoy por hoy pues viene la sustancia del relleno más un anestésico para minimizar el dolor, pero el paciente pues puede ser alérgico. También si desarrollan cicatrices queloides, porque podría tener formaciones de cicatrices en el sitio de inyección. Dentro de las contraindicaciones también está el embarazo, lactancia, enfermedades autoinmunes, el uso de medicamentos inmunosupresores. Se debe evitar el uso concomitante con anticoagulantes, antiinflamatorios, la vitamina E, que vimos que inhibía la agregación plaquetaria. Y dentro de los efectos secundarios más comunes, los que uno espera, pues es el aparecimiento de quimosis, hematomas y edema. Y los que son menos frecuentes, pero que sí constituyen mayor riesgo porque son agresivos, es el aparecimiento de necrosis, granulomas a cuerpo extraño e infecciones. Estos se van a dar principalmente con los rellenos que son permanentes. Usualmente los materiales de relleno vienen en jeringas prellenadas y que tienen toda su registro sanitario porque es para mejor aplicación del paciente y disminuir la contaminación. Y vienen en presentaciones de 1 a 2 ml. Se utiliza en el área facial, como ven en la foto, ¿verdad? En los surcos glandulares, en el área de las ojeras, surco nasoyugal, pómulos, labios. Y tiene un buen sinergismo con la toxina botulínica, o sea, muchas veces al paciente le ponemos primero la toxina botulínica y 1 o 2 semanas después se hace el material de relleno en donde todavía estén presentes las líneas de expresión. También nos puede servir para rejuvenecer las manos y el lóbulo auricular en el caso de las mujeres, porque por el arete pues se va haciendo muy flácida esta parte, pues ahí también se puede volver a poner bastante firme esa área. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué desea el paciente? Usualmente el paciente quiere una piel bella y sana, y nosotros también, ¿verdad? No solo el paciente, sino uno también, que esté libre de imperfecciones, sin poros dilatados, sin manchas, sin arrugas y que sea barato. Pero eso no es real, ¿verdad? Esto al final pues es una inversión, así como invertimos en muchas otras cosas para uno mismo, pues tenemos que invertir también en piel y va a ser el reflejo de lo que invirtamos en cuanto a tiempo, cuidado, etcétera, lo que nosotros pues vamos a proyectar. Obviamente sin lucir, mi principal mensaje es que uno busca que el paciente luzca natural, que no luzca artificial, ¿verdad? Entonces, como conclusión, es importante para mí decirle al paciente que el rejuvenecimiento facial no solo es usted pone Botox y cuánto cuestan tantas unidades y quiero que me ponga aquí y acá, sino que es muy importante hacer ese análisis, conversar con el paciente, ver cuáles son sus cuidados diarios, si está usando protector solar, hacer limpiezas faciales profundas. O sea, yo les explico, es como querer solo hacerse una limpieza dental cada 6 meses y no lavarse los dientes todos los días, 3 veces al día. O sea, tenemos que hacer ambas cosas. Y pues también nos podemos ayudar a nivel del consultorio con especialistas en procedimientos como peeling químico, toxina y rellenos, que son los más importantes.
todo. Muchas gracias. Perdón. Realmente vamos a comenzar aquí cuando se ha perdido la realidad de la proporción que debe haber en la facial. Vemos cómo hay gente que desconoce realmente las proporciones adecuadas de la piel y ver el balance que debe ser adecuado en lo que es la cara. Vamos a ver un poquito las complicaciones que hemos visto durante estos últimos años en estos pacientes. Vamos a ver, ahí está. Bueno, un poquito de la liposucción, porque realmente cuando yo salí y ingresé a la Academia Americana de Cirugía Cosmética, los dermatólogos fueron los que aportaron muchos del 80, en el 83 los láser también fue quien descubrió la técnica húmeda con la técnica tumescente, y es por eso que realmente desde entonces también se viene utilizando como un material de relleno lo que es la grasa también para poder reemplazar la grasa que vamos perdiendo con los años, ¿verdad? Los resultados en los primeros años era el uso de cánulas muy grandes. Pueden ver ustedes que se hacían liposucciones de grandes volúmenes y vemos que los resultados eran buenos, pero con el tiempo se dio cuenta que realmente los pacientes, a la hora de quitarles mucha grasa, primero no hacían ejercicio, no tenían dieta, y entonces los pacientes volvían nuevamente a presentar ese tipo de grasa nuevamente. Vamos a ver aquí. Las complicaciones en ese entonces, en los 90 más que todo, fueron que se utilizaron cánulas muy grandes. Ven ustedes las depresiones que se utilizaban, cánulas de 6, 5, 6 milímetros. Pueden ver ustedes las depresiones que podemos ver en estos pacientes. Posteriormente se vio que la cánula pequeña era las microcánulas, y posteriormente la liposucción pasó a ser una liposcultura para tener mejores resultados. En el lado izquierdo de ustedes pueden ver lo que era una dermatitis por contacto al material que se utilizaba para hacer la compresión post la liposucción. Después, posteriormente, utilizaron lo que eran las fajas para poder evitar estos problemas de dermatitis por contacto. Pueden ver ustedes en el lado izquierdo las depresiones por las cánulas grandes, y en el lado derecho por una colocación de una faja mal adecuadamente. Ven ustedes los gentes que ayudaron al cirujano no tuvieron el cuidado de ver que la paciente no tuviera compresión a ese nivel, y por lo tanto, pues después tuvo que tener fibrosis la paciente y después tener que liberar esto, ¿verdad? Son complicaciones que se han ido dando con el tiempo. Cuando se hacían liposucciones de grandes volúmenes, también se habían los seromas que se veían con los pacientes cuando se quitaban sus fajas antes de tiempo, o cuando se hacían grandes volúmenes. Entonces, manejar los seromas también aprendimos a manejar esto, y desde entonces, de los 90, a principios del 90, ya se hacen liposucción con pequeñas cánulas para hacer la liposcultura. A finales del 80 también, como ya decía Eva, en el 85, 88, los Carruthers en Canadá, que un dermatólogo y una oftalmóloga fueron los que descubrieron la toxina botulínica. A partir de ahí, la toxina botulínica o botox comenzó a ser estudiada ya casi 30 años de estar en su uso en dermatología cosmética y cirugía plástica. En los 80 también salió el material de relleno que era el colágeno bovino. En ese entonces, Cyder o Cyplast fueron los primeros materiales que se utilizaron en el 85 al 90 también, con buenos resultados, pero el problema que era un material que había que hacer pruebas de colágeno para poder colocarlo, porque podía haber reacciones a cuerpo extraño al estarlo utilizando. Con el tiempo yo les traigo esta foto porque vamos a ver que ya en los 90 comenzaron a salir nuevos materiales de relleno. En el 95 salió el ácido hialurónico ya para utilizarse, salieron los metacrilatos también en 93, 94, materiales que no se absorbían, como mencionaba Eva, habían materiales que han dado problemas a largo plazo, los metacrilatos también, el silicón que se ha utilizado y se ha abusado de él, y también salió el famoso Metrex, que en ese entonces que iba a ser el famoso material de relleno ideal, y que era una emulsión que en lugar de dar volumen comenzó a atrofiar a los pacientes, y comenzaron a verse la complicación más frecuente de esto fue que se absorbió la grasa en los pacientes que colocaron el material de relleno, y tenía aquellas fases como si hubieran utilizado retrovirales aquellos pacientes con VIH, y entonces fue una complicación que se dio a principios del 2000, y vemos que realmente era un problema bien serio. ¿Qué sucedió cuando las compañías comenzaron a vender a cualquier gente los materiales de relleno, los metacrilatos? Como pueden ver ustedes, es un material de relleno puesto muy superficial, y ese tardó en absorberse por lo menos año y medio. Vemos que son
primero mala técnica, un material inadecuado en ese entonces, todo ha ido cambiando con los años, ya vemos del 90 para el 2000, todo va cambiando. Y utilizaban también el silicón, en ese entonces se utilizaba el silicón de 350 Celtic Stocks, que era de uso médico, pero se recomendaba utilizar menos de 1 centímetro para utilizar en los pacientes, pero como vieron que no había reacciones a cuerpo extraño, la gente comenzó a abusar de esto, y ven ustedes cómo colocaban muy superficial este material, el cual ya entonces se absorbía, y entonces en general hay que quitarlo con cirugía, ¿verdad? Esta paciente sudamericana también, que decía que le habían puesto colágeno allá en Sudamérica, cuando vino, una colega de dermatólogo de Guatemala trató de quitar el material y se metió primero a hacer esto para tratar de sacar, y al ver a la paciente, pues ya habíamos visto muchos casos, se trataba de un silicón industrial que colocaron en cantidades grandes para quitar lo que era la depresión de la glabela, que en la actualidad sabemos que se coloca primero toxina, es el Botox o cualquiera de las que pueden usar. En Guatemala hay 5 toxinas y posteriormente un material de relleno adecuado para el área. Ven el abuso de lo que eran el silicón industrial, hicimos biopsia a la paciente. En la actualidad, el quitar las líneas de la frente se debe quitar con la toxina botulínica. A este paciente le dijeron que le iban a quitar las arrugas de la frente. Ven ustedes cómo le pusieron silicón. Y aquí hay otra paciente, lo que hicieron fue rellenar a ese paciente con silicón para darle volumen y quitar este tipo de arrugas. En la actualidad, pues la toxina es el tratamiento de elección para quitar las líneas horizontales de la frente, ¿verdad? Otra paciente también en los años 90 y pico, vemos que utilizaban lo que llamaban cartílago de tiburón, y realmente vemos que la paciente, cuando pedíamos que contrajera, para que hiciera la cara enojada, vemos cómo ese material que colocaron, que supuestamente decían que era cartílago de tiburón, realmente lo ideal, como les mencionaba yo, hay que poner toxina primero y después rellenar lo que queda en la depresión de este tipo de problemas, ¿verdad? ¿Qué puede pasar cuando va pasado el tiempo con estos pacientes que han colocado puede haber un biofilm, o sea, una infección al nivel donde se colocó el material de relleno? Puede pasar con cualquier material de relleno, de ácido hialurónico o metacrilato, cualquiera que sea colocado. Ven esta paciente con una reacción granulomatosa ahí, y este paciente con infección también, mala técnica, mala asepsia, también vemos una infección. Y vemos también cuando se hace mesoterapia, también podemos ver en esos pacientes que les ofrecían quitarle la grasa inyectándole no sabemos qué. Aquí le metieron una micobacteria a esta paciente, vemos que son infecciones que hay que tratarlas con el infectólogo porque son tratamientos de muchos meses para poder quitar la micobacteria atípica, ¿verdad? Vemos también en ese entonces se hablaba cuando se comenzaban a hacer las líneas de platisma, las bandas en el cuello, lo que trataba la gente era pues ponían silicón, y esta paciente no fue un silicón, sino que cuando quitamos este material, se dan ustedes cuenta, es un material bien amorfo que no sabíamos qué era, y a la hora de mandarlo a patología era parafina. En la actualidad ya sabemos que pone ácido hialurónico bien superficial, combinado con toxina para mejorar lo que es el platisma y las bandas, o los cirujanos plásticos pues obviamente hacen la aplicatura de las bandas de lo que es de la papada, ¿verdad? Entonces vemos cómo realmente los pacientes, aquí les hablaba yo, como mencionaba, la liposucción desde de los 90s, se comenzó a utilizar como un lipoimplante, pero el problema era como lo colocaban como salía, y ven ustedes esta paciente que tenía, aquí vemos cómo se deforma el labio, es un aumento natural, normal. Entonces vemos que al quitar, vemos que lo que hicieron, una liposucción, colocaron la grasa como venía. En los 90 nos enseñó el doctor Fournier, el cirujano plástico de Francia, que había que degradarla a un colágeno, como se llama autocolágeno, para poder colocarlo y hacerlo mucho más fino y evitar estas complicaciones. Aquí ven ustedes ya la paciente que editamos el lipoimplante, que estaban puros adipocitos grandes, y vemos cómo que ya agarra el tamaño normal. Otra paciente que le colocaron ácido hialurónico mal, adecuadamente, se pierde la proporción. Hay gente que ni siquiera son médicos algunos, y algunos médicos que no están entrenados y han perdido la proporción ideal de lo que es embellecer los labios y todo esto. Entonces ven ustedes cómo se ha abusado este tipo de materiales, porque mucha gente consigue los materiales o las compañías se lo venden a gente que ni siquiera está entrenada para hacer ese tipo de uso adecuado de los materiales de relleno. Esto nos pasó a finales, más o menos, un paciente que llegó también, si pueden ver ustedes aquí, con el tiempo le colocaron un material que era para quitarle supuestamente las patas de gallo, y cuando le dijimos a él que ya no siguiera poniendo, y llegó e insistió que le quitáramos lo que tenía, no queríamos, y lo que no, pues tuvimos que hacerlo porque el paciente insistió a finales de los 90s, y vemos lo que encontramos, que ya el material que le habían colocado, que era un silicón, estaba dentro del músculo orbicular, no se pudo sacar, solo logramos hacer una biopsia, y realmente aprendimos desde entonces que no hay que meterse a tocar cuando han metido material,
porque no sabemos a qué nivel está y máxima cuando son silicones o metacrilatos que no se van a poder quitar esos problemas. Esta paciente es una paciente que le colocaba toxina botulínica, venía siempre por su botox, y le urgía ponerse y antes de llegar a mi clínica un día, porque no teníamos espacio, una amiga le dijo que la llevó a que le pusieran supuestamente botox o toxina y lo que le pusieron fue un material de relleno de densidad gruesa. Y esta paciente que tenía un evento a las 2 semanas, una boda de un familiar, ya ni fue, pasó casi 10 meses sin salir de su casa porque ni siquiera ningún cirujano plástico que consultó ni nosotros nos metimos a quitarle eso. Y aquí vemos lo que pasó al año y medio en esta paciente. ¿Ven? Realmente cuando la gente desconoce las complicaciones y con un buen producto puede tener este tipo de complicaciones porque no están ni siquiera entrenadas y no conocen ni siquiera la proporción adecuada de la piel. Aquí vemos, aquí está más de cerca, ven el silicón. ¿Qué había que hacer? Hay que quitarlo con cirugía para que pueda quitarse el silicón industrial que se coloca. Esto es lo que pueden ver, esta fase no lo van a olvidar ustedes, son aquellas gentes, en ese entonces, a finales del 90, comenzaron a ver que el silicón no daba reacción a cuerpo extraño. Entonces comenzaron a abusar, normalmente se debía poner, según los índices de la Academia Americana, era poner sin mucho un medio centímetro a 1 centímetro para mejorar un poquito lo que eran los surcos. Pero esta gente le llegaron a colocar, le llegaron a colocar un montón de, hablamos de 6, 8, 10, 15 centímetros del silicón que no se absorbe y ven ustedes, esa fase no lo van a olvidar ustedes, cuando ven a estas pacientes infladas es porque han colocado un material de relleno que no se absorbe, que es el silicón y no se puede quitar, ¿verdad? En ese entonces también en los 90 salió lo que era el Gore-Tex, el teflón expandido, que era un material que se utilizaba para la estructura cardiovascular, que se utilizaban los hilos, vieron que no hay reacción a cuerpo extraño, comenzaron a sacar lo que era el Gore-Tex, que venía en parches y se colocaba en lo que era el surco nasogeniano con un material de relleno que no se absorbe y posteriormente lo sacaron en una forma larga que era el soft form, que son como estos que eran largos, en los Estados Unidos le llamaban el fideo, le colocaban ahí o lo ponían para mejorar esto, pero con el tiempo vieron que había una reacción a cuerpo extraño, una extrusión y había que quitar el material de relleno. Ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando todo lo que ha sido los materiales de relleno con el tiempo hasta llegar al ácido hialurónico que en la actualidad se está utilizando con buenos resultados. Ahora, hay complicaciones que puede pasar, debemos saber que todo material que se va a inyectar, tenemos que saber la anatomía primero y qué estamos colocando y a qué nivel estamos colocándolo. Es una amiga que hace poco de otro país, de Honduras, nos manda esta emergencia, la paciente comienza a presentar esta coloración a las 48 horas y aquí vemos ya con el manejo adecuado. Lo importante es si uno ha estado entrenado en esto, hay cómo manejar las complicaciones. Hay que saber, mientras más temprano las reconoce uno, pues obviamente va a poder salir adelante con estos pacientes. Otro colega también que le pasó lo mismo en Panamá, también vemos que las complicaciones se dan todos los días, cuando uno menos espera. Tenemos que estar preparados para saber manejarlas, tenemos que estar preparados con hialuronidasa o lo que sea para que sea evitar complicaciones y necrosis de los pacientes. Muy importante, si uno comienza a meter material de relleno, poner toxinas, la anatomía, estarla repasando mientras más se pueda, porque las complicaciones serias de un material de relleno puede ser la ceguera. Si colocamos aquí en esta parte central, vamos a ver que podemos mandarlo hasta la oftálmica. De esas complicaciones, ¿verdad? Y cuando no conocen la anatomía, pues obviamente botar la ceja también, la ponen muy abajo, pueden botar la ceja y provocar una tosis también, y a veces también la elevación de la cola de la ceja, porque se coloca en la parte frontal para elevar la cola de la ceja, pero hay que saber hacerlo para evitar esa vista misógena así como de diablo que se puede ver, o el signo señor Spock, que lo pasa y entonces es muy común, y lo que debemos saber es que también se puede corregir rápidamente, porque si sabemos dónde está dónde estuvo mal la colocada del paciente, pues sabemos que poniendo 2 unidades un poquito más afuera vamos a corregir este signo del señor Spock, ¿verdad? Entonces, muy importante, si uno se mete a colocar toxina o material de relleno, saber bien la anatomía. La toxina, como decía Evita, los mejores resultados son en las líneas horizontales de la frente, en la glabela, patas de gallo, técnicas avanzadas, subir la punta de la nariz,
quitar la depresión de la risa baja, lo que es mejorar el plastisma, quitar las líneas y arrugas de eso. Debemos saber bien anatomía, qué estamos colocando, dónde la estamos colocando para evitar complicaciones. Como mencionaba, hay muchos casos de ceguera en muchos países que hay que evitar esas complicaciones. Estudiar la anatomía, tomar cursos de anatomía, y volver a repasarla y cada vez que se pueda para poder saber uno en qué nivel está trabajando, ¿verdad? Entonces, los materiales de relleno podemos colocarlos con cánula o con aguja, como uno sea, como quieran ustedes. Si quieren ir lejos y saber los códigos que hay muchos códigos que se han hecho ya por cirujanos plásticos o dermatólogos para poder levantar lo que se ha ido cayendo, como decía Evita, con el tiempo vamos perdiendo la grasa y todo se va cayendo y la piel se va poniendo flácida. Entonces hay muchas técnicas para poder mejorar todo esto, ¿verdad? Esto es lo que perdemos con los años. Queramos o no queramos, con el tiempo vamos a comenzar a perder la grasa, comenzamos a ver que nos vamos desinflando, vamos perdiendo todos esos colchones de grasa y es donde se coloca el material de relleno, el ácido hialurónico. Hay diferentes densidades para poder levantar esto y hay que saber a qué nivel estamos y más que todo conocer la anatomía para evitar las complicaciones que mencionaba hace un ratito. Son códigos que pueden haber, como digo, el doctor Nimayo de plástico, dermatólogos también, todos tenemos diferentes códigos, pero lo importante es el resultado final del paciente, lograr levantar el surco, mejorar todo eso y mejorar la apariencia que con el tiempo se vamos a ir perdiendo y envejeciendo. En los 90 se puso muy de moda también el uso de hilos rusos, hilos aptos, ustedes se recuerdan, hilos de oro. Aquí pueden ver cuando venían de los Estados Unidos con esta apariencia, ¿qué hacíamos? Pues obviamente comenzar a examinar al paciente y preguntar y nos mencionaban que le habían puesto unos hilos. Este tipo de hilos que se ponían en los 90, 95, 2000, era un hilo que no se absorbe y entonces, perdón, hay que quitarlo porque realmente el paciente lo va a tener todo el tiempo porque no se absorbe. En la actualidad están los nuevos hilos que se absorben y ya no se mira esa complicación como está eso. Y esta paciente que también fue y creo que era un médico que se dedicaba a hacer un poquito de colocar esto, que ni siquiera tenía especialidad en nada, le colocó unos hilos a esta paciente y para mala suerte también no usó las técnicas adecuadas de asepsia. Vemos también que le metió una micobacteria atípica aparte de esto. Entonces obviamente en conjunto con un infectólogo pues la tratamos a la paciente aproximadamente 6-8 meses, se logró mejorar el aspecto de la paciente y aquí la vemos ya curada de la infección de la micobacteria, pero siempre los hilos ahí. Como les mencionaba, estos hilos no se absorben, entonces obviamente pues ya los pacientes no se podían reír y entonces ¿qué hay que hacer? Pues quitarlos. Aquí ven ustedes cómo planeamos para quitarlo, vamos a marcar bien, es bien complicado quitarlo, lleva más tiempo de la colocada, aquí ven ustedes cómo va saliendo el hilo, esos tienen unos garfios que son los que se adhieren a la piel para jalar y levantar. En la actualidad, como les digo, estos ya no se miran los que se absorben, que son los hilos Silhouette, que son unos nuevos que se van a absorber con el tiempo. Y aquí pueden ver ustedes todos los hilos que tenía la paciente, pueden ver ustedes los garfios y los ganchos y cómo están todos los que logramos quitar a la paciente. Y todavía tenemos pacientes, el año pasado todavía tuvimos unos pacientes de este año que hemos tenido que quitar también los hilos, ¿verdad? Otra paciente que digo que también el año pasado que vino también, que se había puesto sus hilos en Dominicana, ahí vemos ahí, y lo que hicimos fue obviamente también quitarlo porque el paciente no se puede mejorar, tratamos de mejorarlo con toxina y ácido hialurónico también. Aquí vemos cómo va saliendo y ven ustedes los garfios de los hilos, cómo se pueden ver y es lo que hay que hacer para quitar estas complicaciones. Ahí están los hilos afuera. Y algo que también vemos cuando realmente en cosmética se ha utilizado el nitrógeno líquido para quitar más que todo algunas manchas, pero el desconocimiento de las complicaciones del nitrógeno líquido es la hiperpigmentación en pieles morenas y vemos cómo se ha abusado de nitrógeno líquido por médicos generales que desconocen las complicaciones. Para quitar verrugas hemos visto que han abusado también y el tiempo de congelación no es el adecuado y los pacientes han perdido uñas por la mala aplicación de nitrógeno líquido. Ven cómo está ahí. Y aquí hay otro paciente que perdió también la lámina unguial por el uso de la bleomicina para quitar las verrugas. Así que todo eso es estética, porque los pacientes obviamente posteriormente van a tener ya un niño sin uña con el tiempo, es realmente un problema para esta persona, ¿verdad? En los 90, 95, 98 salieron láser de CO2 también, como mencionaba yo. Nosotros tuvimos un estudio de CO2 en el 95, lo presentamos en el Congreso en el 97 en Cancún. Con los colombianos vimos que la diferencia de un láser de CO2 en pieles morenas dan esta hipopigmentación que no se quita. Entonces es muy importante que dejamos de utilizar el láser de CO2 en el 95-96 y se utilizaba la dermoabrasión. La complicación de la dermoabrasión es la hiperpigmentación que se va a quitar con el tiempo. Eso no hay ningún problema con la hiperpigmentación, pero en la actualidad utilizamos el láser de CO2 fraccionado, a diferente al que teníamos en los 90 y 95.
El ideal era utilizar láser DS2 en pieles blancas, caucásicas, con buenos resultados, pero en pieles tipo 3-4, que somos nosotros los latinos, vemos que produce una hipopigmentación que pueden ver aquí ustedes, la cual no se quita, y entonces desde ese entonces los latinos ya no utilizamos lo que es el láser DS2 normal, tradicional. En la actualidad del 2009 a 2010 estamos utilizando lo que es el láser CO2 fraccionado para tener mejores resultados. También muy importante, voy a hablar un poquito de los láser porque van a ver ustedes un montón de publicidad donde hablan que quitan muchas cosas, que quitan las manchas. El melasma no es un tratamiento para láser, no se quita. Acuérdense que lo que hicieron esta paciente, se habla que la luz pulsada puede ayudar mucho en el fotodaño, pero no en el melasma. Y lo que hicieron fue meterle más el pigmento a la paciente, en lugar de mejorarla, la empeoraron. Muchos centros que se dedican que sin el entrenamiento adecuado, porque como las compañías venden los láser para depilado, ven algunas complicaciones que vemos, hiperpigmentaciones e hipopigmentaciones en pieles morenas, porque no saben seleccionar la adecuada energía para esos pacientes, y vamos a ver que hay muchas complicaciones en todos estos centros que salen publicados en las prensas, donde toda la gente va, y vemos que también hay que tener mucho cuidado si la paciente se broncea, se asolea, no hacer la luz pulsada porque vamos a tener hipopigmentaciones que van a ser transitorias, que se quitan, pero el paciente se va a asustar. Esta pobre paciente la tuvimos el año pasado, casi durante un año y pico, la estuvimos tratando. Esta paciente fue a un centro de esas que se publicitan en la prensa, que iba por cicatrices de acné. El tratamiento para cicatrices de acné es obviamente el láser de CO2 fraccionado, y a ella le hicieron una luz pulsada, es piel morena, oscura, asoleada, le dieron mucha energía para supuestamente quitar las cicatrices de acné, y vemos la complicación que le pusieron a esta paciente. Durante año y medio hemos tratado con ella, tratar de mejorarla, y pues con el tiempo ha mejorado, y todavía con el tiempo tiene manchas hiperpigmentadas. Voy a hablar del láser. ¿Qué es el láser? Pues láser es un acrónimo que quiere decir amplificación de la luz mediante la emisión de la luz de radiación. Entonces, son siglas que en Estados Unidos, pues obviamente todo piensa que el láser es mágico, que va a quitar manchas, cicatrices y todo con una sesión. El láser es doloroso, es muy importante que sepan que tienen que repetirse varias veces. Vamos a hablar un poquito del láser para que sepan también, porque aquí hay mucha gente que cree que la gente tiene láser y lo que tiene es un aparato de radiocirugía o electrocirugía. Van a ver que el láser, se habla de esto porque son longitudes de onda. Las diferentes longitudes de onda van a hacer que el láser emita una luz diferente, el color va a ser diferente. Vemos que los láseres, estos son los que sirven para quitar problemas vasculares, esto sirve para quitar también manchas oscuras, el KTP para quitar cosas vasculares, el de argón. Entonces, estos son los láseres que ustedes van a ver cuando miran en la televisión, que salen una luz de diferentes colores, hay que protegerse los ojos. Y los de infrarrojos, que es el de CO2, el neodymium YAG y el erbium YAG, que son los ablativos para quitar cicatrices y mejorar las arrugas. Estos son infrarrojos, entonces no se mira ni una luz, pero sí tienen un puntero, igual que estos punteros que se miran. Entonces solo es el láser guía. Entonces, cuando uno habla de un láser, usted tiene que hablar con el médico. ¿Para qué lo quieren? Porque todos los láser son específicos para los problemas de piel. Tenemos 3 receptores en la piel, son los más importantes, que no se le olvide. Que lo que es la melanina, que es el pigmento, por eso la depilada del láser va muy bien con lo que es el pigmento de los pelos negros. La oximoglobina es para quitar lesiones vasculares, telangiectasias y algunas, lo que son venas grandes, ¿verdad? Y el agua, que son los láseres ablativos, como mencionaba yo, para quitar arrugas y cicatrices. Entonces vemos los vasculares, van bastante bien, pueden ser KTP, neodymium YAG y de luz. Y vemos también lo que mencionaba yo, la luz pulsada. Sirve y con una buena luz pulsada adecuada, porque hay lugares que también compran aparatos de baja calidad, que son chinos, hay que hablar de eso porque hay que mencionar la realidad. Entonces, en lugar de mejorar los pacientes, vemos cómo incluso pieles morenas se van a despigmentar. Ese es el fotodaño que mencionan, que es luz pulsada. Se llama fotorrejuvenecimiento porque quita el daño solar, que son todas esas pecas que tenemos cuando nos hemos asoleado, pero no melasma. Muy importante esa puntuación, que el melasma no se va a mejorar. Y la combinación en la actualidad, que son láser mucho más caros, que combinaciones de 2 energías paravasculares, que son el neodymium YAG de 1064 nanómetros de pulso largo, y los de PDL, que son los de añilitas, que son de 585 a 595. Vamos a ver cómo se mejoran las lesiones vasculares. Y nosotros realmente en Guatemala no tenemos, pero nuestros pacientes los hemos mandado a Estados Unidos desde chiquitos. Mientras más chiquitos se mandan, más rápido se quitan las manchas de vino puerto con varias sesiones. Y en la actualidad pues ayudamos mucho en lo que es la rosácea con las telangiectasias, con lo que es con la luz pulsada también. Y los tatuajes, que es un pigmento exógeno, también se quita con láser. Y lo que estamos utilizando en la actualidad es el Q-Switch, pero son varias sesiones. Y hace un par de años salió lo que es el Picosure, que son millonésimas de segundo para exposición, y ven que con una sola sesión se van todos los colores, a diferencia de estos láser con esto.
Entonces, en la actualidad, estos son los nuevos láseres que se están utilizando para quitar lo que son pigmentos. Vemos aquí cómo el láser de CO2 sirve para mejorar las arrugas, una sesión con energías bajas en una piel. Ven ustedes el resultado adecuado a las 4 semanas. Y vemos aquí también el cicatrices de acné, lo utilizamos combinado con ácido hialurónico superficial, que como hay diferentes densidades, hacemos primero CO2 y colocamos después ácido hialurónico para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Para epilado, pues ya vemos que todos sabemos que sirven para depilar, son que dan buenos resultados. Hay muchos láser, hay luz pulsada, hay el láser rubí, alejandrita, y lo que es el diodo, que es el mejor. Y la que es la radiofrecuencia que mencionaba Evita hace un rato, la radiofrecuencia sirve para mejorar la piel flácida, y cuando ya es muy, pues los cirujanos plásticos se encargan de hacer la aplicatura de esto el neck lift. Les voy a mencionar esto para que sepan que la publicidad que sale a veces en los periódicos no funciona los láser, porque la gente cree que van a quitarse el acné con una sesión, que van a quitar lunares. Muy importante no quitar lunares o quemarlos, porque puede haber un melanoma in situ, hay que mandarlo a patología. El melanoma in situ no se quita con láser, el cáncer no se quita con láser, no va a quedar cicatriz, va a quedar cicatriz obviamente. Y ahí ven ustedes también lo que ha salido mucho, que es nuestra obligación decirles que no se quita la onicomicosis con los láser. El acné, pues obviamente clasificarlo, curarlo los dermatólogos, y en las mujeres, pues obviamente con un endocrinólogo o un ginecólogo vamos a ayudarnos para ver si no hay un problema hormonal también para curar a estos pacientes. En cáncer de piel hay que hacer cirugía y puede quedar cicatriz, y ayudado de algún láser de CO2 fraccionado, vamos a ver cómo puede mejorarse las cicatrices y van a quedar bastante bien a los 2-3 meses con buenos resultados. Y obviamente la cirugía del cáncer tiene que ser cirugía, nada que con un láser. Se hace cirugía adecuada, sean márgenes adecuados, se mira que no quede ningún tipo de lesión de cáncer, lo quitamos, colocamos injertos, y el resultado en gente grande, pueden ser 93 años, anestesia local, 2 horas, el paciente a los meses ya sin la lesión, ¿verdad? Y las uñas, es mentira lo que sale en la publicidad, no se cura con láser, se cura con tratamiento médico, sistémico, dependiendo, sabiendo que agente causal lo produce, si puede ser un hongo, una levadura, o un moho, o hasta bacterias. Entonces se cura. Entonces hay que saber manejar a esos pacientes y no mandarlos a los láser, porque mucha gente han ido papás, hijos y esposas que han ido a sufrir con el calor que le hacen con esos láser de calor. El calor en la radiofrecuencia puede darnos una complicación que es una urticaria al calor, que también puede ser y es transitoria, y los queloides, que es el enemigo número 1 de los cirujanos, realmente que uno no sabe cuándo va a haber un problema de estos, y sigue siendo un problema. Y en la actualidad, pues, si estamos ya comenzando a trabajar las enzimas supuestamente que van a mejorar esto, y sigue siendo un dolor de cabeza. Tener cuidado cuando van también con los estilistas, que dice que le van a poner algunas cosas. Lo que hicieron a esta paciente fue quemarle, al tratar de alisar el pelo, y le quemaron a la paciente, y entonces pusieron una alopecia. Una paciente que quería mejorar para su boda, entonces le pusieron piedras para relajarla, y lo que hicieron fue quemarla, y lo que fue ya no pudo ser. Tener cuidado con las venas, la infiltración, con lo que colocan también. Obviamente lo ideal es el polidocanol para evitar ese tipo de úlceras también. Y bueno, los dermatólogos hacemos pues, blefaroplastías, los cirujanos plásticos y los oftalmólogos. Esta paciente le hicieron una blefaro, no sé realmente, si se dan cuenta, no es lo adecuado, y obviamente hay que calmar a los pacientes y explicarle que con el tiempo va a poder estar bien. Aquí vemos el resultado con el tiempo, pero realmente hay que hacer la técnica adecuada. Otra paciente, estas 2 pacientes las iba a operar yo, pero se fueron a otro lado, y entonces esta paciente llegó después arrepentida, se iba a operar con creo que era una anestesióloga, no sabemos qué pasó, pero en la primera inyección que le pusieron a la paciente, comenzó a tener mucho dolor y pararon el procedimiento, y ven lo que pasó con el tiempo, una necrosis en esa paciente, ¿verdad? Realmente son accidentes que no sabemos qué pasó con esta paciente, realmente ya fue un problema legal con esta persona que se metió. Vemos aquí ustedes, y una cirugía que en una semana podría estar adecuadamente la paciente, vemos después de año y medio, ya con injerto y todo, cómo quedó la paciente. Y eso también, mucho ojo con lo que son los materiales de relleno. Si estamos hablando que a la gente le dicen que le va a poner ácido hialurónico para mejorar el glúteo, es mentira, porque si ustedes se ponen a pensar cuánto cuesta 1 centímetro de ácido hialurónico, puede andar entre 2.000 y 3.000 quetzales, y a esta gente le ponen 200 o 300 supuestamente mililitros de ácido hialurónico, le ponen es silicón, y con el tiempo va a haber problemas. Ustedes ya saben lo de Alejandra Guzmán y toda esta gente que ha tenido que tener cirugías. Obviamente hay que quitar ese material porque da reacciones a cuerpo extraño y a tiempo. Entonces es muy importante saber que hay que tener cuidado con la publicidad, y ustedes que son encargadas de referir pacientes, dermatólogos, cirujanos plásticos que tengan la experiencia en esto, hay que tener mucho cuidado, y que la gente, educarla, que tiene que guiarse con médicos profesionales que nos dedicamos a esto, y no ir a esos lugares que con el tiempo van a tener las complicaciones como esto. Así que bueno, les di un panorama muy rápido de lo que puede pasar con
con lo que es la dermatitis. Y cada semana más de alguien viene con alguna cosa, complicación de esto, así que hay que tratar de referirlos con gente que está adecuadamente con esto. Bueno, espero que les haya servido un poquito el panorama rápido que les dimos de lo que son. Muy buenas noches a todos. Estoy muy honrado de estar aquí. Gracias a la doctora Eva Oliva que me invitó a participar. A mi amigo el doctor Carlos Villanueva, que lo conozco desde hace muchos años y realmente me siento muy bien de estar aquí. ¿Quién ha visto el programa de la televisión que se llama Botch? ¿Sí? ¿Creen que sea real ese programa o es mentira? ¿O es solamente es una cosa comercial? Yo creo que es muy real. Entonces ahora, después de ver lo que mi amigo Carlito Villanueva presentó, pues ya no me siento tan mal de presentarlo. Vamos a llamar, pues como cualquier procedimiento que vamos a hacer en una persona, pues tiene sus expectativas de tener un resultado bueno, aceptable, pero también tenemos que estar enterados de que hay algunos riesgos inherentes y también que es posible que tengamos complicaciones. Entonces, pues en definición fácil, ¿verdad? Son procedimientos que las personas se realizan para lucir mejor. ¿Qué es mejor? Entonces esta persona tiene las expectativas de tal vez de ser una modelo de pasarela, tener un cuerpo pues que según los estándares actuales se considera como muy atractivo. Sin embargo, las expectativas de algunas personas pueden no ser las correctas, como la persona de abajo. Entonces, es importante entender que cada ser humano tiene sus propias expectativas y algunas veces lo que una persona desea no es precisamente lo más estético. De las áreas más comúnmente tratadas, o sea, hay más áreas, por supuesto, pero vamos a hablar rápidamente de estas áreas: la cara y el cuello, el busto o las mamas, el abdomen, los glúteos y algunas, algo respecto a la liposucción que creo que es importante mencionar. En la región de la cara y el cuello, pues vamos a tratar usualmente o más frecuentemente la nariz, los párpados y el cuello. Los párpados superiores, el objetivo de esta operación es remover la piel que está, como dice, de más y que algunas veces puede obstruir la visión, y algunas veces tratamos también de remover o de ocultar algunos de los compartimientos de grasa que son normales en la región periorbitaria. Entonces vemos aquí la persona de abajo que pues ya tiene una porción de la piel que se monta sobre el párpado y eso puede ocluir o puede obstruir la visión. Usualmente se utiliza una incisión como la que está acá, y estos son los compartimientos de grasa que todos tenemos. Entonces cuando alguien dice, mire, es que tengo muy grandes las bolsas de grasa, pues las bolsas siempre han sido iguales, pero las bolsas se han como herniado con el paso del tiempo. Entonces parte de los principios de esta cirugía es regresar las bolsas de grasa a la órbita, y antes se utilizaba el principio de que había que quitar mientras más grasa mejor, porque el paciente estaba más satisfecho. Eso realmente ya no es lo ideal. Entonces esta es una paciente en la cual se ve el marcaje y el resultado inmediato. Entonces vemos aquí que una de las, el objetivo está cumplido. Se quitó la cantidad de piel que puede quitar, pues en teoría el paciente debiera ser capaz de poder cerrar sus párpados con facilidad. Esta es la foto de una persona operada recientemente
preoperatoriamente de frente y preoperatoriamente lateral. Vemos aquí cómo tiene ya ligeramente montada la piel sobre las pestañas. Este es el marcaje. Pero ¿cómo se decide cuánta piel quitar? O sea, pareciera que mientras más se quite es mejor, pero no hay vuelta para atrás. Si uno comete el error de quitar de más, no hay vuelta para atrás. Entonces, más o menos se calcula de esta manera. Vamos a tratar de conservar de 9 a 10 milímetros de las pestañas para el margen inferior. Más o menos vamos a tratar de conservar 10 milímetros del margen superior hacia la ceja. Todo lo de en medio se puede quitar con relativa seguridad para que la persona tenga la función normal de sus párpados. Este es más o menos a la semana. Es normal, es área de equimosis y es área de cambios de coloración debido a la hemorragia que ocurrió después del procedimiento. Entonces, vemos más o menos al mes el resultado de la paciente, en el cual decimos, bueno, pero y las cicatrices no son muy visibles. Ahorita son muy visibles, pero más o menos en en el cual vemos, esta paciente fue operada de los párpados superiores y párpados inferiores, y vemos aquí un poquito que está la parte de la cicatriz de la blefaroplastia inferior. Antes y después. Entonces, para entender, cuando nos vemos en el espejo y decimos, pero ¿por qué tengo tantas bolsas debajo de los ojos? Entonces, son esto, ¿verdad? Son los depósitos de grasa que Dios nos los dio para amortiguar el globo ocular. Entonces, actualmente se sabe que si regresamos la bolsa de grasa a la órbita, entonces vamos a tener siempre nuestro amortiguamiento correcto del globo ocular, más que tratar de remover los depósitos de grasa. Tenemos 3 depósitos de grasa en el párpado inferior y tenemos 2 depósitos principalmente en el párpado superior. Vemos aquí lo que forma, por ejemplo, lo que es músculo y lo que es lo que habían hablado, ¿verdad? Que este pliegue que está acá, que a veces se inyecta con un material de relleno porque está íntimamente pegada a la piel hacia el reborde orbitario. Así es como lucen los depósitos de grasa y más o menos esas son las incisiones que se utilizan. Entonces, el objetivo de esta cirugía es disminuir el aspecto de la bolsa de grasa y también quitar las arrugas. Quitar las arrugas de los párpados inferiores realmente es una cirugía riesgosa. Riesgosa porque si uno quita demasiada piel significa 1 milímetro es demasiado. Si uno quita demasiada piel en el párpado inferior, el paciente va a tener incapacidad de cerrar los párpados y estamos en problemas. Esto es normal, sin embargo, hay algunos pacientes operados que el área de equimosis puede llegar hasta el reborde de la mandíbula. Entonces, el paciente tiene que estar enterado de que no puede ir a trabajar a las 48 horas, por lo menos si no quiere lucir con los ojos morados, ¿verdad? Entonces, este es el resultado obtenido en la paciente, ¿sí? Se quitó aproximadamente 2 milímetros de piel, dando este aspecto, ¿sí? Si la vemos así desapasionadamente, lucía mejor preoperatoriamente que después de la protrusión de las bolsas. Sin embargo, tiene poco tiempo ahorita y el proceso de inflamatorio dura varios meses, entonces es una persona que vive en Estados Unidos y pues entiendo que está satisfecha con el resultado. Complicaciones. Lo que nadie quiere jamás afrontar
en una cirugía de párpados, quedarse ciego. ¿Ok? Esto es posible debido a que si hay hemorragia adentro de la órbita, porque el doctor trató de quitar demasiada grasa, porque le traté de hacer un subplus, no sé qué, puede haber hemorragia y el nervio óptico que está atrás puede comprimirse, su propia arterita que le da vida al nervio óptico, y el paciente se queda ciego. Una cosa terrible y es poco frecuente, pero es importante evitarlo a través de la prevención, ver los factores que tiene el paciente médicos asociados. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos? Por ejemplo, yo soy hipertenso, doctor, pero estoy bien controlado. ¿Me puede operar? Tengo que un internista me diga por escrito, puede ser operado. Tomo antidepresivos, pero los voy a dejar de tomar, doctor. Los antidepresivos prolongan la circulación. Tomo aspirina, pero dejé de tomarla hace 2 días. Todos esos factores hacen que el paciente sea de riesgo. Productos tan simples como el ginkgo biloba, que se dice que es bueno para la memoria, también tiene efectos en la coagulación. Otra de las complicaciones es la visión doble. ¿Por qué? Tratando de quitar la grasa, traccionamos este músculo. ¿Sí? O sea, estamos en la cirugía y realmente es muy difícil determinar qué es músculo y qué es grasa. Entonces, la vecindad de una estructura puede provocar daño en el músculo y el paciente puede tener visión doble, lo cual usualmente es temporal, pero es sumamente incómodo para el paciente, para el médico, para todos. Precisión, cuidado y planificación correcta. Okay. Otra de las complicaciones que habíamos hablado es el oftalmos. Posiblemente a esa persona le quitaron demasiada piel en los párpados superiores, no puede cerrar los ojos. Cuando está dormida, duerme con los ojos abiertos, tiene lagrimeo, tiene enrojecimiento de la conjuntiva, es un tormento. Okay. Una de las cosas que tal vez no es tan molesta es la exposición de la parte blanca del ojo. Eso se debe a exceso de piel quitada en el párpado inferior. Pero uno tiene que luchar en contra de que el paciente dice, mire doctor, pero que se me note bastante, ¿verdad? Y que yo quiero que todos me digan que me operé los párpados. Entonces uno está así como dice, bueno, si le quito muy poquita piel no se le va a notar. Si le quito demasiada, pues tal vez no le va mal. ¿Okay? Otro procedimiento común, la rinoplastía. ¿Sí? Entonces, para su entendimiento, ustedes pueden imaginarse la nariz de esta señorita más o menos como esta forma. Es una parte de hueso y mucho de cartílago. Entonces, las personas que quieren operarse de la nariz usualmente consultan porque tienen una protuberancia en esta región, en la unión del hueso con el cartílago, y la forma de la punta de la nariz a veces es muy ancha, muy para abajo, entonces esos son los motivos de consulta. Parte de los procedimientos que se hacen son los siguientes. Se puede quitar la parte superior de estos cartílagos, lo cual produce que la punta nasal se vaya para arriba. Se puede quitar esta parte de cartílago y hueso, lo cual disminuye el perfil, o sea, lo hace como más, como una línea perfecta, y se hacen cortes en los huesos para cerrar esta parte después de haber quitado esta porción. También en la actualidad casi siempre se utiliza una incisión en la punta de la nariz para hacer la cirugía de los cartílagos. Estéticamente se considera que más o menos un ángulo de unos 105 grados se va a ver como una nariz estéticamente bonita.
Pues esta joven pues no está contenta con la forma como se mira la punta de la nariz, entonces su cirugía es específicamente de la punta de la nariz. Vemos aquí el abordaje, es una incisión en esa parte de la nariz, la cual deja una excelente cicatriz. Y vemos aquí parte de la cirugía de la punta, un injerto. Veamos cuál es el resultado. Complicaciones de la rinoplastía pueden ser hemorragia. Y la cantidad de vasos, de arterias que nutren el tabique y la parte de la interna de la nariz. Puede haber hematomas también y puede haber infección. Las infecciones usualmente están asociadas a personas que tienen, por ejemplo, diabetes o tienen inmunosupresión. Complicaciones tardías, por ejemplo, una resección incompleta. Vemos la paciente que este es el plan transoperatoriamente y tiene como, no recidiva, sino como recurrencia, tal vez medio milímetro más alto. Pues diremos, bueno, pues se mira bien, pero el paciente que se opera de esto quiere tener un perfil perfecto. Sin embargo, si uno quita de más, como este paciente, eso está hundido, se necesita, en lugar de quitar, hay que agregarle. Yo pienso que si voy a operar a alguien, prefiero quedarme en el lado corto. Decir, mire, le falta quitarle medio milímetro a tenerle que sacar un pedazo de la costilla o de la cresta ilíaca o del cartílago de las costillas para poner acá. Otra de las complicaciones frecuentes son las complicaciones de la respiración. El paciente tiene colapso de la válvula interna y cada vez que respira profundamente se cierra esto y le cuesta respirar. Hablando de la cirugía de la cara y el cuello, es lo que básicamente le llamamos como cirugía de rejuvenecimiento facial. Entonces, ya habló el doctor Villanueva de la anatomía del músculo platysma, que usualmente con el paso de los años se va abriendo. Entonces, pues parte de la cirugía es eso. Anatómicamente es compleja esta área, que tenemos la piel, celular subcutánea y un montón de capas de diferentes estructuras. Pero la parte más importante de la cirugía de rejuvenecimiento facial es las estructuras nerviosas, vasculares, la parótida. O sea, hay un sinnúmero de estructuras ahí. Entonces, tenemos que saber a qué profundidad están para respetarlas y evitar las complicaciones. Entonces, más o menos, este procedimiento se hace de esta forma. Se planea una incisión delante de la oreja, la línea punteada es el área de despegamiento o separación y delante de la oreja esto luce así. Hay una estructura debajo de la piel que se llama sistema músculo-aponeurótico superficial o SMAS, el cual es como quien dice la estructura más importante, la que si uno la jala va a producir realmente el efecto este que está acá. Entonces, cuando se hace una cirugía de este tipo, es importante la forma como se tracciona la piel. Esta es la forma correcta. Entonces, si lo hacemos aquí, entonces el paciente no se va a ver bien. Un detalle que parece minúsculo, pero es importante. Las cicatrices pueden ser visibles y más o menos se localizan acá en el hombre para tratar de que no pierda mucho pelo, y en la mujer, que ya que no tiene apatía, pues entonces se hace usualmente hasta la piel de la región temporal. Ese es el resultado que uno quiere tener. Pero si la persona fuma, la persona toma antiagregantes plaquetarios, es hipertensa, tiene tos antes, después, dolor, puede producir un hematoma como este. Los hematomas pueden llegar a la tráquea y el paciente puede morir debido a esto. Es importante, alguien que va a considerar someterse a una cirugía de estas, saber que está en condiciones médicas adecuadas para que esto no pase.
Los hematomas pueden progresar hacia muerte de la piel, que también es común en fumadores, dando resultados estéticos muy malos. Las cicatrices también pueden ser muy visibles. Hay otra complicación importante, relativamente frecuente, es la rama, la rama número 4 del nervio facial, que produce parálisis en el labio inferior. Se manifiesta así: desviación del mentón y el paciente se le nota. Si ustedes ven algunos de los artistas de la televisión, van a ver que algunos tienen esa discrepancia en la posición del mentón. Es por eso. La rama número 4 es la más frecuentemente lesionada. ¿Por qué? Si tenemos 5 ramas. ¿Por qué? Porque trabajamos en la región mandibular bastante, y esta está desprotegida de la parótida y usualmente es la que se lesiona más frecuente. Pero las buenas noticias es que usualmente es temporal la lesión. Hablando de la mama, son algunas de las formas del busto. Estéticamente se considera que más o menos de la clavícula, la mitad de la clavícula, para el pezón, una mujer debería tener de 19 a 21 centímetros. Y más o menos del pliegue aquí inframamario para el pezón, unos 7 centímetros. Eso es lo que se considera bonito. Para el aumento del busto podemos usar una incisión inframamaria, que es la que a mí me siento cómodo usándola. La incisión periareolar, que se usa en mujeres que tienen una areola grande. Y la incisión axilar, que para algunos médicos esa es la que usan, tratando de no dejar cicatrices en el pecho. Los implantes se pueden poner debajo del músculo, debajo de la glándula. Entonces, eso va a depender de la cantidad de tejido de adiposo que la persona tiene en el pecho. Entonces, implantes hay de un montón de tamaños, formas, diámetros. Entonces, eso depende de esto. Entonces, para mí tal vez este es el mejor artículo que describe cómo elegir el implante que vamos a usar. Y este es si ustedes quieren consultarlo, pues ahí está la referencia. Entonces, son 5 pasos que uno utiliza como médico para decidir qué tamaño de prótesis va a tener. Que un error grave es poner un implante demasiado grande en el pecho. Entonces, plan con esta paciente. Abordaje inframamario, más o menos 275. Que se me note, doctor, dice la paciente. ¿Sí? Por favor, que se me note, porque estoy haciendo un esfuerzo. O sea, ahorré y no sé qué, Bueno, vamos ahí, pues. Espero que el volumen sea el correcto. Más o menos 7 días postoperatorios y más o menos unos 6 meses después. Entonces, ¿se le nota la cicatriz? Pues claro, si uno la mira así, ¿sí, verdad? Entonces, realmente lo de la cicatriz para mí no es trascendental, a menos que la persona esté exhibiéndose sin brasier. Entonces, si la vemos, decimos, bueno, pues un poquito abultado aquí, sin embargo, ella estaba contenta con el resultado. Complicaciones de la prótesis. Puede haber hematomas, principalmente personas hipertensas. Pero también aquí sí tiene mucho que ver qué tan bien hizo la coagulación el doctor cuando metió la prótesis. Esta es una operación casi cerrada, en la cual se hace una incisión chiquita y hay que hacer una cavidad grande para alojar el implante. Entonces, sí tiene mucho que ver aquí lo que uno hace como médico. Otra de las complicaciones tardías es la presencia de un seroma, es el acúmulo de residuos de sangre que se manifiesta como un líquido serosanguíneo que puede producir el desplazamiento de las mamas o tenerlas que retirar. Otra de las complicaciones muy frecuentes es la contractura capsular. Vemos aquí que esta paciente tiene desplazamiento de una mama para acá y esta para abajo. Entonces, no es que hayan sido mal colocadas las prótesis, sino que se creó una cicatriz alrededor del implante
que la desplazó para arriba. Eso se llama contractura capsular. Vemos aquí que esto es más o menos lo normal, pero cuando se forma la cápsula, se va como estrechando y la cápsula cierra básicamente el implante, produciendo la deformidad. Entonces, hablando un poquito de reducción y mastopexia. Habíamos hablado de los 19 a 21 centímetros, que es lo que se mira bien, y más o menos de 7 a 8 centímetros de aquí para acá. La lactancia, el embarazo, aumento de peso, reducción de peso, tienen que ver con la forma del pecho. Entonces, la reducción es quitar piel y tejido mamario, o sea, la glándula, lo que produce la leche, eso hay que quitarlo para producir la migración de esto para acá. Tiene como objetivo tratar de conservar la vida o la circulación del pezón y la areola, e idealmente que el pezón y la areola tengan sensibilidad después de la cirugía. Algunas personas se someten a una cirugía de estas y quedan con el pezón insensible. Entonces, se prefiere que eso no pase. Entonces, más o menos este es el grado de ptosis, ¿verdad? De normal a severo. Entonces, más o menos si queremos reducir, por ejemplo, dice, mire, yo tengo una copa 36 doble D, quiero reducirme a 36B. Pues más o menos esta escala nos dice cuántos gramos tenemos que quitar del pecho para llevarla a esa copa. Es una cosa nada más en teoría. Esta es más o menos el plan en el cual vamos a hacer estos trazos y en teoría vamos a tener esto. Es que, ay no, nunca pensé que me fueran a caer tantas cicatrices. Esa es la verdad. Más o menos la cirugía se hace así. Este es un esquema en el cual vemos que una porción acá y acá de tejido mamario que se quita. Vemos que el pezón y la areola están conectados a esta como pirámide. Esa es la técnica que yo me siento bien con ella hacerla. Y esto mantiene la circulación y la sensibilidad en el pezón, dejando esto. Entonces, vemos a esta señora que dice que le duele mucho la espalda, se mira horrible y que no pueden ponerse una calzoneta, que no encuentra brasier. Entonces, este es el marcaje de otra paciente, pero para que entiendan más o menos, así es como. Entonces, este pezón que está acá, lo voy a tratar de poner aquí, según el marcaje de más o menos 21 centímetros que le hice a ella. Aquí está el día que se le quitan los puntos, viabilidad del pezón y la areola y sensibilidad. Entonces, por supuesto, ella dijo, pensé que me iba a quitar más, doctor. Es difícil, bien difícil. Ok. Entonces, un resultado un poquito más tardío. La señora del lado derecho, sometida al mismo procedimiento. También sensibilidad y viabilidad normal. Pero ella se mira muy bien vestida, muy bien. Ella no se miraba así. Entonces, eso es lo que vale esa cirugía, ¿sí? Algunos dicen, bueno, pues que esta técnica deja muy pache arriba, que no sé qué. O sea, el paciente ni se entera de eso. La cosa es lograr una reducción, que el paciente no tenga pérdida de sensibilidad, que no se le muera el pezón y la areola y que no tenga complicaciones de infección o herida abierta. Esas son las cicatrices a largo plazo. Una otra señorita que operé. La mastopexia es un procedimiento relativamente similar, pero en la cual se quita menos tejido. Más o menos se hace lo mismo, pero la cantidad de tejido a quitar es mínimo. Esa señora que operé recientemente, le voy a operar, voy a hacer la reconstrucción del pecho izquierdo, pero tiene el pecho derecho grande. Entonces necesito llevar el pecho derecho hacia un pecho que yo pueda copiar, que sea estéticamente bonito. Le dice, por favor, que no me lo vaya a reducir tanto, doctor. No, claro, esa es la idea. Es más o menos.
como ella es chiquita, más o menos 19 centímetros, 40 centímetros de diámetro de pezón y areola, y las medidas de acuerdo a lo estético. La zona 1, 2 y 3 es el tejido que voy a quitar. Y esta es la foto transoperatoria. Entonces vemos, este es un mosquito, es un instrumento chiquito. Ven ustedes que las porciones de piel son bien poquitas, tejido mamario poco. Este es el pedículo donde va la circulación y los nervios. Y este es el resultado transoperatoriamente. Más o menos cumple eso. Y si la vemos así, esto se parece a esto. Complicaciones de cirugía de la mama, hematoma, o sea, hemostasia inadecuada, sin cuidado, sin dejar un drenaje, puede producir un hematoma. Infección asociada a tejido muerto adentro o un hematoma dejado adentro. Puede haber muerte completa del pezón y la areola por utilizar una técnica que tal vez no proveía suficiente cantidad de sangre al pezón y la areola. Hematomas y heridas abiertas. Entonces, es importante pues, que el paciente que se va a someter a esto considere que esto puede pasar. Abdominoplastía es tal vez el procedimiento que más comúnmente hago yo, y los objetivos son que el paciente. Esta es la cantidad de piel que se puede quitar fácilmente, que va más o menos del pubis a nivel del ombligo y lateralmente se extiende para acá. Otra de las quejas: doctor, pero hágame una incisión así chiquita. Mira, no se puede. No se puede si al sentarse tiene una lonja que le llega hasta aquí. ¿Verdad? Es exacto. Entonces no, pero de verdad, así es como dice. No es que otro doctor me ofreció que era una incisión así chiquita, mire. Ok. Parte del procedimiento es esto: aproximar los músculos rectos abdominales. Pero yo tengo esto. ¿Por qué? Por haber subido de. A operarse de una histerectomía, y esa es la deformidad abdominal que tiene después de embarazos múltiples. Entonces, vamos a usar a esta paciente como ejemplo, que desea pues quitarse esto y tener un abdomen que luzca mejor. Esta es la cantidad de piel a quitar. Esta es la posición que usualmente se utiliza para operarlos. Y esta es una foto transoperatoria en la cual vemos la separación de los músculos y la línea acá. Ven ustedes que el ombligo está en su mismo lugar. Cuando el paciente tiene mucha separación y creo que la sutura no es suficiente, agrego la colocación de una malla como que el paciente tuviera una hernia. Entonces, en mi creer, eso es mejor. Siempre se dejan 2 drenajes y ven ustedes aquí que el ombligo está allá adentro aún y aquí está ya exteriorizado. Este es el resultado temprano de la paciente. Y me dice, pero también que la incisión quede baja para que la ropa interior me la tape. Se trata, ¿verdad? Sí, también vamos a usar un bikini que lleve por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay gente que pretende eso. Ok, entonces, complicaciones están asociadas, lo mismo: hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, uso de medicamentos, liposucción asociada a la pared abdominal. En mi experiencia personal ha sido sinónimo de complicaciones también y una técnica quirúrgica inadecuada. Entonces, complicaciones menores, por ejemplo, que se estreche el ombligo, así como esta paciente, que se abra un poquito también.
Granuloma por tejido de sutura. Se utiliza un montón de material de sutura y eventualmente el paciente rechaza un punto o la presencia de un acúmulo de suero por debajo de esto. Esto es fácil de tratar. Esta es una persona que yo operé hace algunos años. Yo definitivamente, si uno la ve, dice, ella no es candidata para hacer una abdominoplastía, ¿verdad? Pero dice, no, doctor, eso me va a motivar y por favor, he ahorrado, no sé qué, papá. Bueno, entonces fue operada y exacto. Entonces ocurre la complicación que es un hematoma acá. Significa reoperar al paciente para el drenaje del hematoma. Aquí está post-drenaje de hematoma y antes y después. No significa que sea buena práctica estar operando pacientes obesos, pero era solo para ejemplificar que eso puede pasar. Otra de las complicaciones es muerte de tejido en esta parte, que los libros le llaman el triángulo de la muerte, porque ahí es usualmente donde el tejido se muere. Entonces vemos a esta persona que es delgadita, pero quiere quitarse todas las estrías, y este es el área de peligro. ¿Por qué? Porque la circulación viene de los lados acá, y aquí ya no mucho llega. Cuando ha ocurrido muerte de tejido y cicatriza solo, puede quedar así. Liposucción asociada y puede también parar con defectos muy grandes como este. Liposucción, ya habló Carlitos Villanueva de esto, no voy a recalcar mucho, pero es un procedimiento en el cual se mete una cánula, se aspira la grasa. Esto es más o menos el tejido obtenido. Y hay algunos tipos de liposucción en la cual hay un como ultrasonido que hace más fácil y menos traumático la succión. Entonces, el efecto es disminución de la cantidad de grasa, produce colapso y va a tener el resultado que queremos. Son comunes los hematomas, pero las complicaciones están asociadas principalmente excesiva cantidad de grasa aspirada. Doctora, y me aspira mientras más pueda mejor. Excesiva hemorragia. Iatrogenia, por ejemplo, perforación de una víscera. Pero ¿cómo es posible que uno pueda perforar un intestino? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estamos usando unas cánulas delgaditas, como dijo el doctor Villanueva. Antes tal vez no era muy frecuente porque era un macarrón. Entonces no entra fácil. Pero una cánula delgada sirve como una aguja y uno puede perforar el intestino. Entonces no es una cosa extraña. Entonces, si el paciente se pone mal después de la cirugía porque entró en shock hipovolémico, es por esto. Una cantidad gigantesca de pérdida. Entonces, en conjunto con el anestesiólogo, y hay un montón de factores, decir, bueno, quiero sobrevivir a que me saquen esto. Pero esto también está asociado a la embolia de grasa. La grasa se puede ir en el torrente sanguíneo y producir el embolia de grasa. Todos los pacientes de liposucción tienen algún después de liposucción en algunos casos. Infección de la pared abdominal después de un procedimiento de combinado de liposucción y abdominoplastía. El tejido obtenido de la liposucción puede ser usado con fines estéticos para crear aumento de los glúteos o para, por ejemplo, el contorno facial. Glúteo inferior.
todo eso pasa debajo del músculo glúteo mayor, que es lo que está acá. Entonces vemos aquí, por ejemplo, a una persona que le hicieron liposucción extensa, la grasa obtenida fue inyectada en los glúteos y más o menos 3 semanas después, sacando material purulento aquí, infectada desde aquí hasta los tobillos. Entonces, tiene un absceso aquí, ya fue drenado otro. Y después de algunas semanas de estar en intensivo y todo, pues esto, ¿no? Entonces, cuando se dice uno, mejor no a grasa, mejor con implantes. Ok, los implantes se ponen debajo del músculo, pero tenemos que recordar, a este nivel exacto, el nervio ciático y la arteria glútea superior. Estructuras muy importantes. Pero los implantes en los glúteos también no están exentos de complicaciones, como el caso de esta paciente que tiene, tiene un acúmulo de líquido acá. Entonces, el tratamiento es retirarlos. Entonces, conclusiones. Antes de someterse a una persona a un procedimiento de cirugía estética, tiene que considerar que puede tener éxito, puede tener un éxito moderado o puede tener complicaciones. Algunas complicaciones son completamente prevenibles. Ahí es donde el paciente dice, ay doctor, yo nunca pensé que me fuera a decir esas cosas. Ya me metió miedo. Se infecte en un ambiente como este. Eso es lo que yo creo. Si manejamos la grasa inadecuadamente, puede estar infectada. Si manejamos los implantes inadecuadamente, pueden infectarse. Entonces, por eso es que existe ese programa. ¿Sí? Ellos dicen acá rato, no, es que se fue a operar a Tijuana, que no sé qué. Eso no es cierto, es mentira. ¿Ya? En todos lados ocurren este tipo de cosas. Y pues, muchas gracias por su atención.